El título del sermón de hoy es He aquí el Cordero de Dios. Y si tienen sus Biblias, vamos a estar leyendo desde el versículo, Juan capítulo 1, versículo 29 hasta el versículo 34. Vamos a un momento para recordarnos de lo que habíamos estudiado la semana pasada. Si se acuerdan, la semana pasada en el versículo 19 hasta el 28 vimos que los líderes religiosos, los judíos, los fariseos, habían mandado a los sacerdotes y a los levitas a interrogar al profeta Juan el Bautista, y ahí es donde le preguntaron, ¿quién eres tú? Y vimos que la semana pasada Juan dejó claro que él no es el Mesías, él no es Elías y tampoco él no es un profeta especial. Vimos que Juan se describió a sí mismo simplemente como la voz que clama en el desierto. Y vimos en detalle, mis hermanos, la humildad de este hombre cuando él dice que ni siquiera es digno de desatar el calzado de Jesucristo. Y otra vez, un gran enfoque de nuestro mensaje la semana pasada fue esa humildad en este gran hombre de Dios que lo mantuvo en un lugar donde Dios pudo seguir usándolo poderosamente. Y el profeta Juan entendía su misión. Él entendía que él en sí mismo no era el mensaje, que él era simplemente el mensajero. Y podríamos decir otra vez sobre este hombre Juan, que la vida entera de Juan apuntaba o señalaba a Jesús, el Cordero de Dios. Esto nos lleva a la declaración impactante que vemos en Juan capítulo 1, versículo 29, donde dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero empezar con una ilustración. Si podemos ver por favor la imagen por un momento. Esta es una imagen familiar para nosotros que vivimos aquí en el sur de California. Imagínense por un momento un incendio forestal y todo esfuerzo humano ha hecho todo lo posible para parar este incendio, pero no es suficiente. Hasta que finalmente llega un helicóptero especial que está diseñado especialmente para extinguir el fuego. Y todo el mundo sabe que esa es la única solución. Y de la misma manera, hermanos, podríamos decir esta mañana que Jesús es la única respuesta para el incendio que destruye nuestras vidas, el pecado. Entonces el punto central de nuestro mensaje hoy es que Jesús es el Cordero de Dios y es la única solución definitiva al pecado que transforma y da vida. Vamos a empezar, vamos a leer solamente el primer versículo, Juan capítulo 1, versículo 29. Miren lo que dice Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos aquí que Juan el Bautista señala claramente a Jesús otra vez, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues, ¿qué significa ser el Cordero de Dios? Yo creo que para nosotros no podemos apreciar la profundidad de estas palabras. Tenemos que entenderlo en un contexto judío. En la cultura judía, el Cordero representaba el sacrificio, el perdón y la liberación. Y quiero que piensen por un momento conmigo, sabiendo que mucho de la audiencia en la iglesia primitiva, sabiendo que por los primeros 10 años la iglesia, los cristianos eran principalmente judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces vamos a imaginarnos por un momento que estamos en esa situación, en ese contexto. ¿Cómo sería para un judío que oye a Juan el Bautista decir esto? Este gran profeta ahí bautizando a la gente arrepintiéndose y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues vamos a mirar por un momento Éxodo capítulo 12. No voy a leer el capítulo entero, pero sí los animo que si quieren ver todo lo que tiene que ver con el Cordero Pascual, lean el capítulo entero de Éxodo capítulo 12.
Vamos a leer varias porciones de esto. Miren lo que dice en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 5 hasta el 7, sobre este Cordero Pascual en la religión judía. Dice que el Cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Y dice entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. El sacrificio del Cordero. Miren, vamos a saltar al versículo 12 y 13. Entonces dice, porque esa noche, está hablando Dios, pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y dice versículo 13, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Vamos a mirar ahora desde el versículo 21 hasta el 27, vamos a acabar ahí. Entonces Moisés, el líder del pueblo de Israel, convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Dice, tomarán un manojo de hisopo, es una hierba, y lo mojarán en la sangre que está en la vasija. Y dice, untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Todos conocemos la escena, poniendo la sangre del cordero sobre la puerta de los hogares judíos. Y dice, cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y miren lo que dice aquí. Guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos le pregunten qué significa este rito para ustedes, versículo 27, ustedes le dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y dice que el pueblo se postró y adoró. Entonces, ¿por qué leímos todo eso? Para entender que si tú eras un judío, cada año, año tras año, tú te criaste en un hogar donde tú celebrabas la Pascua. La Pascua es un poco diferente para los judíos que lo que nosotros entendemos de la Pascua. Pero si tú fueras un judío y fueras a oír a un hombre decir, he aquí el Cordero de Dios, esto sería algo profundamente impactante para ti. Porque para los judíos la Pascua, se dice Pesaj, era la celebración de la liberación de Egipto. Y es la sangre del Cordero en los dinteles de la puerta que los protegió de la muerte. Y hermanos, esto fue un acto de obediencia y un acto de fe en las promesas de Dios. Ahora, para los cristianos, la Pascua, que es lo que vamos a celebrar este mes que viene, encuentra su cumplimiento en Jesús. Porque la Escritura nos enseña que Jesucristo es nuestro Cordero Pascual, que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos derramó no de Egipto, sino del pecado y de la muerte. Y Jesucristo, mis hermanos, no solamente nos libra del juicio de Dios, Jesucristo también nos da una nueva vida. Entonces podríamos decir que la cruz representa el sacrificio del Cordero inmolado de Dios, la resurrección representa la victoria. Ahora tomen en cuenta, hermanos, que en el contexto judío, bajo la ley de Moisés, estos sacrificios con el Cordero se hacían una y otra vez, año tras año tras año, para cubrir los pecados del pueblo judío.
Pero nosotros entendemos como cristianos que Jesucristo no solamente cubre los pecados, Jesucristo elimina completamente tus pecados y mis pecados. Y la Escritura nos enseña que Jesucristo no es sacrificado una y otra vez. El sacrificio de Jesucristo en la cruz fue único y suficiente para siempre. Miren lo que dice en Hebreos 9, 24 hasta el 26. Acuérdense que la Escritura describe a Jesucristo no solamente como el Cordero, el sacrificio de Dios, pero también como el sumo sacerdote. Y vemos esto en esta porción de la Escritura. Dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos. Está hablando del templo. Una simple copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Miren lo que dice. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, otra vez la Escritura nos enseña en una y otro lugar que Jesucristo no necesita ser crucificado una y otra vez. Su sacrificio, su único sacrificio, es suficiente. ¿Qué dijo Jesucristo al final en la cruz? Es consumado, ¿verdad? Consumado es, dependiendo en la translación que tienes. Pues cuando dijo Jesús, consumado es en la cruz, usó la palabra griega tetelestai, que aparece en Juan 19, capítulo 30. Si podemos verlo ahí, miren lo que dice. Entonces Jesús está en la cruz. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es tetelestai. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Pues, ¿qué significa esta palabra? Consumado es tetelestai en la lengua original. En la lengua original, la palabra tetelestai significa pagado en su totalidad. Entonces, para entender el contexto, en el mundo antiguo, si tú tenías una deuda con alguien, esta palabra se escribía en el recibo solamente cuando la deuda había sido completamente satisfecha. Pues, ¿quién nos está diciendo Jesús aquí, el Hijo de Dios, cuando está hablando al Padre y está diciendo tetelestai? Jesucristo está diciendo que la deuda del pecado fue pagada completamente por su sacrificio en la cruz. Les doy dos otros versículos que confirman que la obra de Jesucristo es suficiente. Miren lo que dice en Colosenses 2:13 y 14. Dice, entonces Dios le dio vida con Cristo, está hablando sobre nosotros, al perdonar todos nuestros pecados. Dice que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Qué significa eso? Otra vez, que la deuda que tú y yo tenemos con un Dios 100% santo y justo, y todos tenemos una deuda. Todos tenemos una deuda porque todos hemos fallado. No hay ninguna persona aquí que puede decir que no hemos quebrado los 10 mandamientos. No hay ninguna persona que puede afirmar que nunca hemos dicho una mentira, que nunca hemos deseado algo que no debemos desear, que nunca hemos odiado a alguien en nuestro corazón. Y la Escritura dice que el Dios Santo Todopoderoso, el juez de todo el universo, requiere perfección absoluta para entrar al cielo. Pues ¿cuál de nosotros va a entrar al cielo si ese es el requisito? Porque aún en nuestro mejor día, mis hermanos, no importa cuánto tiempo llevas caminando con Jesús, aún en nuestro mejor día, algunas veces hacemos cosas y nuestros motivos son incorrectos. Y por eso, tú y yo necesitamos la sangre del Cordero inmolado. Día tras día necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo.
Porque la sangre de Cristo es lo que cancela toda la deuda del pecador ante Dios. Y Dios dice, ahora ya no somos enemigos, ahora te recibo como un hijo o como una hija. ¿Para quién es eso? Solamente para la persona que está dispuesta a humillarse ante Dios y reconocer su necesidad. Pero también en la misma manera que tú y yo seguimos firmes en nuestra fe. Día tras día, Señor, lávame de mi inmundicia. Lávame de mis fallas y mis pecados. Lávame de mis motivos impuros. Lava este ministerio con la sangre del Cordero. Es solamente la sangre del Cordero que hace lo que nosotros hacemos por Dios aceptable, mis hermanos. Amén. Miren Romanos 6:10, lo que dice aquí, una escritura más. Dice, porque en cuanto a su muerte sobre Cristo, dice, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Entonces, ¿cuántas veces murió? Una vez para siempre. La escritura, les di 2 ejemplos, pero hay muchos. Pero quiero enfocarme un momento en esa palabra tetelestai. Hermanos, si solamente se llevan una cosa de este estudio, les digo que se deben llevar esta palabra tetelestai. 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 Porque si eres un cristiano recién nacido o eres un cristiano que lleva años laborando en las cosas del Señor, el ataque del enemigo es el mismo. El ataque del enemigo es hacernos pensar, quizás veniste a Dios basado en la gracia y un entendimiento que tú no le ofrecías nada a Él. Pero aún como cristianos podemos empezar a laborar y a trabajar. Y algunas veces nos podemos poner un poco legalistas ya siendo cristianos. Y la palabra tetelestai es de gran poder, porque tetelestai me recuerda a mí en mi oración que yo no tengo que ganarme la salvación. Y que yo no tengo que ganarme el favor de Dios, que el precio completo por la deuda de mis pecados ayer, de hoy, para siempre, ha sido pagada por Jesucristo en la cruz. Pues, ¿qué significa eso para mí y para ti esta mañana, mis hermanos? Que tú y yo podemos servir al Señor y descansar completamente en la obra de la cruz. Quizás algunos de ustedes esta mañana necesitan descansar en la obra de la cruz. Somos libres, la escritura dice en Romanos 8 que somos libres de toda condenación porque Jesucristo ha pagado nuestra deuda. Entonces la palabra tetelestai no es solamente una palabra, tetelestai es la base de nuestra fe cristiana. Quiero ilustrar esto un momento, hermanos. ¿Podemos ver la mochila, por favor? Es posible, no les voy a pedir que levanten la mano, pero es posible que algunos de ustedes se sientan aquí de esta manera esta mañana. Cristiano o no cristiano. Es posible que tú entraste esta mañana y la gente te dijo, ¿cómo estás? Y tú dijiste, hola, estoy bien, bendición de ese hermano. Pero te sientes de esta manera. Te sientes cargado con todos tus pecados. Te sientes angustiado en tu fe. Piensas que Dios te está poniendo una carga sobre otra carga y tú lees la escritura y tú dices, ¿cómo es posible que voy a poder vivir la vida que Dios me ha llamado a vivir? Y no te has dado cuenta que Jesucristo está ahí contigo. Y Jesucristo te está diciendo, entrégame esa mochila. Entrégame esa carga esta mañana. Yo no te he llamado a ti a llevar la carga de todos tus pecados y tus angustias. Pues ¿cómo sabemos eso? Porque Jesucristo nos dice en la escritura que es una invitación. ¿Qué nos dice? Que vengamos a Él. ¿Quién? Todos los que están cargados y pesados. Yo también tengo mis días donde entro sintiéndome cargado y pesado y el Señor me tiene que recordar, ¿qué estás haciendo, hijo? ¿Qué estás haciendo, hija? Yo te amo, yo te he recibido. No solamente somos siervos de Dios, mis hermanos, la escritura dice eso, pero creo que aún más importante, tú y yo somos hijos de Dios. Y quizás alguien esta mañana necesita ser recordado de eso.
que tú eres una hija de Dios, que tú eres un hijo de Dios, que tú eres aceptado en el amado y que Dios no te ha llamado a caminar tu vida cristiana de esa manera. Pues, ¿qué debo hacer? Entrégale tu carga a Cristo esta mañana. Si no conoces a Cristo y has entrado en este lugar y quizás por primera vez estás oyendo el Evangelio, por primera vez el Señor te está enseñando, tú has venido a la iglesia todos estos meses y años y esta es la manera en que tú estás tratando de seguir al Señor. Y Dios te está diciendo esta mañana, quiero llevarte de un lugar de religión a un lugar de relación. Quiero enseñarte la libertad que tú puedes tener en Cristo Jesús. Porque la palabra nos dice, Cristo nos dice que ha venido a darme una vida abundante. Y no estoy diciendo que todos los días de nuestra vida como cristiano van a ser excelentes y supremos, pero sí estoy diciendo que esta no es el patrón de la vida del cristiano. Y si te encuentras aquí esta mañana, mi amado hermano, Dios no desea que tú salgas de esa manera de este santuario. Toma la decisión de fe esta mañana a rendirte completamente ante tu Dios, a confiar en la obra de Jesucristo, a confiar que Dios está obrando en tu vida, a confiar que Dios nunca te va a abandonar, nunca te va a rechazar, nunca te va a desamparar. Y dice simplemente humíllate ante mí, reconoce mi autoridad y camina conmigo. Camina conmigo. Amén. Miren lo que dice en el versículo 30, Juan capítulo 1, versículo 30. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces Juan está diciendo, después de mí viene uno que es antes de mí. ¿Por qué está diciendo eso? Porque Jesús es eterno. Porque sabemos que Jesucristo y Juan el Bautista eran primos. Y sabemos que Juan nació antes de Jesucristo. Pero aquí estamos viendo que está subrayando la eternidad de Dios. Miren lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 58. Dice Jesús, antes que Abraham naciera, yo soy. Ahora es interesante porque Jesús dice yo soy. Miren lo que dice en Éxodo 3:14. Jehová, Dios, le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y usa las mismas palabras. Ejie, Asher, Ejie. ¿Y qué significa eso? Esto significa, número uno, que Jesucristo está diciendo yo soy Dios. Y significa que Dios no tiene ni principio ni fin. El Dios que nosotros alabamos no fue creado. El Dios de la Biblia siempre ha existido. Y noten que Jesucristo no dijo yo era, dijo yo soy. Y eso es importante porque Jesucristo está afirmando que Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y por eso cuando leemos los evangelios vemos que los judíos una y otra vez, la gente religiosa que lo rechazó, querían matarlo. Porque ellos sabían que yo soy, era el Dios, Jehová del Antiguo Testamento. Ahora no estoy entrando en si quizás estás aquí por la primera vez, la Escritura enseña que Dios es tres partes en uno, ¿verdad? Dios es Jehová, Dios es el Hijo Jesucristo y Dios es el Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios. Entonces, pues, ¿qué significa esto para nosotros como cristianos hoy? Si Jesucristo está afirmando yo soy el mismo Dios, no es un Dios diferente en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios. Es el mismo Dios que obraba con gracia y misericordia ante el pueblo judío, es el mismo Dios que obra hoy en nuestra vida. Y otra vez, dos cosas que esto afirma para ti y para mí, que el Dios que yo sirvo es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Es el mismo Dios que me encontró en ese pozo profundo cuando yo era un adicto, perdido, endrogado y nadie quería estar a mi alrededor. Ese es el mismo Dios que yo alabo hoy. Ese es el mismo Dios que tú alabas hoy. Y no sé dónde te encuentras esta mañana, pero el Señor quiere recordarte eso, que el Señor te ama profundamente e íntimamente. Y que el Señor te recibe donde estás, pero que el Señor quiere cambiar tu vida. Y el Señor quiere hacer grandes cosas a través de tu vida.
Y si Jesús es el gran yo soy, significa que Jesucristo es suficiente para cada una de tus necesidades. Pues ¿cómo influye esto? Vamos a ser prácticos nuestra vida. Número 1, como cristianos, viendo que Dios, Jesucristo es Dios, nosotros podemos confiar en lo que llamamos la soberanía de Dios. Y esto se puede decir que esto significa que mi Dios siempre tiene la última palabra. Que Jesucristo no está sorprendido por tu situación. Que Jesucristo sabe el principio y el fin. Y que Dios sostiene toda tu historia en sus manos. Pues ¿qué estamos diciendo? Descansa. Descansa hoy en el Señor. Confía hoy en el Señor. Número 2. ¿Cómo debemos responder? Hermanos, debemos rendir nuestra vida al Rey Eterno. Y esto es más que palabras. Rendirnos al Dios significa decirle a Dios, tú tienes control de toda mi vida. Reconociendo la autoridad de Cristo. Y les pregunto esta mañana, ¿se han rendido al Señor? O quizás esta mañana has entrado aquí, y esto no es una cosa de una sola vez. Esto es una y otra vez, porque tenemos esa capacidad en nuestra humanidad de rendirnos al Señor hoy y mañana el lunes ya otra vez soy yo el que está caminando, soy yo el que está dirigiendo. Yo oré por la mañana, pero yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. ¿Cuál de nosotros no puede afirmar que hemos hecho eso en nuestra vida? Todos. Pero también nosotros entendemos que algo cambia en nuestra vida cuando aprendemos a rendirnos a Dios. Cuando aprendemos día tras día, a través de todas nuestras batallas, nuestras fallas, nuestros errores, de finalmente llegar y empezar a aprender, porque somos un poco tercos. Yo soy terco. Llegar a ese punto donde finalmente te levantas por la mañana y dices, Dios, aquí estoy. Me rindo a ti, Señor. Porque yo no puedo hacer esto sin ti. Y yo he hecho un gran desastre de mi vida. Señor, yo me desvío fácilmente de las cosas que tú me has llamado a hacer. Me desvío de tu palabra. Me desvío en el hogar. Yo no sé tu situación. Pero le dices eso al Señor sinceramente y humildemente y te prometo que el Señor es fiel. El Señor es fiel a decir, ahora sí te humillaste ante mí. Y porque te humillaste te voy a llenar con mi Espíritu Santo. Te voy a empoderar para que tú puedas caminar de una manera diferente hoy. Vas a tener un poder y una unción en tu vida ordinaria para poder vivir la vida en la manera en que yo te he llamado a vivir. No porque finalmente Dios va a decir ahora te ha aceptado, Dios ya te ha aceptado, pero porque finalmente vas a ver un patrón de victoria en tu vida, un gozo que nadie te puede quitar, no importa la circunstancia, no importa la situación, porque te has rendido a Dios, porque has reconocido su autoridad. Porque has reconocido que el jefe no eres tú, el jefe no soy yo, el jefe es el que se sienta en el trono en el universo. Y ese es el jefe que está entronado en nuestro corazón esta mañana. Si tú te rindes al Señor hoy, la Escritura dice que el jefe del universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en mi interior. Y también, hermanos, cultivamos la humildad. Esa es una batalla para todos nosotros, mantenernos humildes. Pero si Juan el Bautista, la Escritura dice, el mayor profeta nacido de mujer se consideró menos que Cristo, entonces también nosotros debemos humillarnos ante Él. Porque el gran propósito de nuestra vida es apuntar al mundo hacia Él. Porque todo le pertenece a Él. Versículo 31 hasta el 33. Jesús el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice, y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua,
aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pues ya toqué esto, pero ¿cómo es posible que Juan el Bautista, si era primo de Jesús, Marta y Elizabeth, cómo es posible que él no supiera que Jesús era el Mesías? Es porque es igual para ti, para mí y para Juan el Bautista. Se necesita la revelación de Dios. Se necesita que el Espíritu Santo te traiga a Jesucristo. Puedes sentarte en la iglesia tras semana y semana, pero hay un momento donde el Espíritu Santo te trae a Jesucristo y tú te das cuenta, este es Dios. ¿Cómo le voy a responder al Dios de toda la creación? Entonces Juan conocía a Jesús como un familiar, pero solo por el testimonio de Dios lo pudo reconocer como Dios. Es como lo que dice en Mateo 16, 17, ¿se acuerdan aquí? Miren lo que dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces el propósito de este bautismo de Juan era simplemente para preparar el camino para Jesús. Y lo que Juan hacía, Juan el Bautista, es que él bautizaba con agua como señal de arrepentimiento. Pero ese bautismo en agua de Juan no era para salvar. Juan reconocía que ese bautismo era solamente un símbolo temporal, pero el bautismo de Jesús sería eterno. Miren lo que dice en Lucas capítulo 3, versículo 16. Viene uno más poderoso que yo, está diciendo Juan, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces otra vez el bautismo de agua representa el arrepentimiento, pero solamente Jesús puede traer la regeneración y el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué podemos ver aquí como punto de aplicación sobre la humildad y la obediencia de Juan? Les doy aquí algo, un punto de aplicación. Hermanos, tenemos que humillarnos para que Dios use nuestra vida. Si queremos ser usados en grandes maneras y en mayor maneras por nuestro Dios, la Escritura dice que Dios no usa a los que se exaltan, Dios usa a los que se rinden. Y si Juan el mayor profeta entendía que su rol era preparar el camino, cuánto más nosotros debemos reconocer que todo lo que hacemos en el ministerio, en la calle, en nuestro oficio, todo lo que hacemos y trae fruto es solamente para su gloria. Número 2, debemos obedecer, hermanos, en lo simple. ¿Cuántos saben que muchas veces yo creo podemos vivir con una ilusión? Todos, incluyéndome yo, hemos estado ahí. Vivimos con una ilusión de lo que algún día va a ser nuestra vida espiritual, algún día va a ser mi ministerio que Dios me ha encargado, las cosas que yo hago por Dios, y podemos vivir con esta ilusión y lo que pasa es que no perdemos el enfoque de nuestra vida. Pero la Escritura lo que nos diría que hagamos tú y yo es que dejemos ir de esa ilusión y que entendamos que esta mañana justo donde tú y yo estamos, eres amado por Dios, eres aceptado por Dios y Dios te ha llamado a ti y a mí a servirle con todo nuestro corazón justo donde estamos. No en la ilusión de donde queremos estar, pero justo donde tú y yo estamos esta mañana. Yo creo que algunas veces nosotros como cristianos sinceros, cristianos que aman a Dios, vemos la santidad de Dios, vemos lo que enseña su palabra y podemos pasar tanto de nuestro tiempo desanimados, odiando la persona que somos. No tienen que levantar la mano, pero quizás algunos de ustedes podrían decir en su corazón, man, yo sí he pasado mucho tiempo en mi cristianismo. No me gusta quién soy. No me gusta la persona que soy. Quiero que sepas esta mañana
que hay algo poderoso cuando tú y yo estamos dispuestos a expresar nuestra fe y decir gracias Dios por quién soy esta mañana. Gracias Dios por quien tú me has creado a ser. Dios, no soy quien quiero ser todavía, pero no soy quien era antes. Y estoy en el camino al cielo y a la eternidad y ya no voy a despreciarme más. Ya no voy a odiar quien soy más. Voy a confiar que tú estás obrando en mi vida. Voy a confiar que aún con todas mis fallas, yo estoy revestido en la justicia de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que tú y yo estamos vestidos con ropa blanca, con vestidura blanca. No te estoy diciendo cómo te sientes esta mañana. Te estoy diciendo qué dice la Escritura sobre ti y sobre mí. La Escritura dice que tú y yo tenemos ropa blanca, que podemos venir ante Dios a su trono con valentía para recibir misericordia y gracia, que no tenemos un espíritu de temor bajo la ley, pero que podemos decir Abba, papá. Tenemos una intimidad y una relación con Dios que se basa en la obra de Jesucristo en la cruz. Vamos a ver por un momento la ilustración de la pizarra blanca. Yo no sé si todavía usan esto en las escuelas, yo creo que ya son puras computadoras, pero los veteranos aquí se acuerdan de esto, ¿no? La pizarra. Imagínate a un profesor tratando de escribir una lección en la pizarra, pero la pizarra está llena de rayas y de marcas viejas. Pues antes de escribir algo nuevo, primero, ¿qué tiene que hacer? Limpiar, borrar la pizarra. Y se podría decir, hermanos, que de la misma manera Dios tiene que limpiar nuestras vidas. Dios tiene que remover las distracciones, remover el orgullo para que tú y yo podamos ver a Cristo con claridad. ¿Y cuándo hace eso Dios en mi vida? Cuando nos rendimos a Él. Cuando nos rendimos a Dios, el Señor empieza a escribir su historia en nosotros. Juan 1, versículo 32 dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Pues, ¿qué significa esto? Miren, aquí tenemos la paloma. Ese es el símbolo de nuestra iglesia y de nuestro ministerio. Y dice que el Espíritu descendió como paloma y permaneció sobre él, sobre Cristo. La palabra griega en la lengua original para espíritu es neuma, que significa viento, aliento y vida. Y no solo fue un símbolo esto, lo que fue, hermanos, fue una confirmación divina. Fue el Padre diciéndole a todos que este es mi Hijo Jesucristo, el ungido de Dios. Este es el escogido de Dios. Y la paloma representa pureza, paz y la presencia divina. También es importante que notemos que el Espíritu, no dice que el Espíritu descendió y después se fue. ¿Qué dice? Que permaneció. El Espíritu permaneció sobre Jesucristo. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre ciertos hombres en momentos específicos para que ellos hagan lo que Dios quería que hagan y después el Espíritu se iba. Pero aquí dice que el Espíritu Santo reposa continuamente sobre Cristo. Es como lo que dice en Hechos capítulo 11, versículo 22. Miren lo que dice aquí. Dice, Isaías capítulo 11, versículo 2. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Pues, ¿qué significa esto para nosotros como punto de aplicación? Hermanos, que aún Jesucristo siendo Dios nos dio un ejemplo para seguir. Jesucristo no operaba con sus propias fuerzas humanas. El poder en el ministerio de Jesucristo en los evangelios venía de su unión con el Espíritu Santo de Dios. Y obviamente sabemos que siendo Dios, la presencia del Espíritu Santo siempre permanecía de una manera perfecta con él. Pero esto fue una marca permanente en el ministerio de Jesús. Versículo 33 dice, sobre quien veas descender
dice Dios Padre, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Me gusta la manera en que estos dos teólogos comentaron sobre este versículo. John Piper dijo que el bautismo con el Espíritu Santo implica un cambio radical del corazón y no solo una reforma externa. Y el gran príncipe de los predicadores ingleses, Charles Spurgeon, lo dijo de esta manera: el verdadero creyente anhela no solo ser lavado por el agua, sino ser lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Significa que no es solamente un cambio superficial, es una transformación que Dios hace desde nuestro interior. Entonces, la Escritura nos dice que Jesucristo no solo nos limpia de los pecados, pero que Jesucristo nos bautiza, que significa sumergir completamente al creyente en la presencia y en el poder de su Espíritu Santo. ¿Por qué propósito? Para poder hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a hablar un momento sobre el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, yo sé que ustedes saben esto. No basta solamente con conocer a Jesucristo. No basta. Nosotros debemos recibir el Espíritu de Dios diariamente para vivir en poder y santidad. Y entendemos que la Escritura afirma que el cristiano está sellado con el Espíritu Santo. Entonces no es que Dios se va y Dios viene. Dios siempre está en tu interior si tú eres un cristiano. Pero tú y yo podemos influir y afectar la manera en que Dios está fluyendo en nuestra vida. Todos entendemos eso, que hay tiempos donde vemos la vida de Dios, el manantial de agua viviente a través de nuestra vida, y hay tiempos donde no lo vemos. Y tú y yo con la experiencia empezamos a ver las cosas que pueden causar que el Espíritu Santo de Dios pare de moverse de esa manera en nuestra vida. Entonces, se ha dicho que la vida cristiana no es solo información, sino transformación por medio del Espíritu Santo. Me encanta esta escritura, Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice al creyente: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces debemos como cristianos día tras día buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y lo que eso significa para nosotros esta mañana, mis hermanos, es que no debemos conformarnos simplemente con ritos externos. No es suficiente simplemente venir a la iglesia, ok, ya hice lo que necesitaba hacer y sigo viviendo mi vida. Si quieres el poder del Espíritu Santo, esto es algo que tú y yo tenemos que mantener en nuestra vida cotidiana. Número 2, debemos seguir confiando que Dios está guiando nuestros pasos. Vemos que en la Escritura Dios le habló claramente a Juan el Bautista y mis hermanos, Dios sigue hablando hoy a su iglesia a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Y número 3, debemos vivir como hijos de Dios. Debemos vivir nuestra vida llenos del Espíritu Santo. Pues ¿cómo sé yo si mi vida está llena del Espíritu Santo? No es una emoción, no es un sentimiento. Gálatas capítulo 5 versículo 22 nos dice claramente el tipo de vida que el Espíritu Santo va a empezar a producir en nosotros. Miren lo que dice: en cambio la clase de fruto, lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Entonces, mientras más tú y yo le damos control al Espíritu Santo de Dios día tras día, más tú y yo vamos a ver el fruto o la evidencia que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Se podría decir que todas las cosas malas en mi vida soy yo. Todas las cosas buenas en mi vida es porque Dios está obrando en mí. Para darles un ejemplo,
El celular. ¿Quién tiene un celular del año aquí? ¿Quién tiene un iPhone? iPhone, ok. ¿Quién tiene Android? Okay. Vamos a empezar un debate ahorita. Piensen un momento en su celular con toda esa tecnología que nosotros tenemos en el celular. ¿Qué pasa si tú le quitas la batería a tu celular? No te sirve para nada. Tiene potencial, pero sin energía podríamos decir que nuestro celular es inútil. Y podríamos decir que así es la vida del cristiano. Así es la vida sin el Espíritu Santo. Tú y yo podemos tener conocimiento de la palabra, podemos tener talentos, pero sin el poder del Espíritu Santo, tú y yo no podemos vivir plenamente para Dios. Amén. Vamos a transicionar al último versículo. Entonces Juan nos ha hablado de Jesús como el Cordero, como el Eterno, como el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ahora nos hace aquí la declaración final y más impactante de todas. Juan capítulo 1, versículo 34. Está un poco caliente aquí, ¿no? Estoy sudando aquí. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es lo mismo que dice Pedro en Mateo capítulo 16. ¿Se acuerdan cuando Pedro confiesa esto y dice, y Jesús le está preguntando, ¿quién soy? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me gusta lo que el teólogo antiguo Francis Schaeffer dice sobre esto. Confesar a Jesús como Hijo de Dios no es un acto intelectual, es una rendición total a su señorío. Hermanos, no basta con saber que Jesús es el Hijo de Dios. Esta verdad exige de ti y de mí una entrega completa. Entonces, en conclusión, Jesús ha sido revelado como el Cordero de Dios que quita el pecado, el Eterno que siempre ha existido, el que bautiza con el Espíritu Santo que transforma nuestras vidas y el Hijo de Dios que es digno de toda nuestra adoración. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tetelestai. ¿Qué harás con esta verdad hoy? Si estás aquí esta mañana y no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, quiero que sepas que Dios te ama. Quiero que sepas que Dios tiene un propósito para tu vida. Pero que la Escritura nos explica que es el pecado, son las fallas, son las cosas que tú y yo hemos hecho que nos separan de Dios. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias es que Dios ha proveído a un Cordero. Dios ha proveído un camino para que tú y yo, aun con todas nuestras batallas, podamos ser reconciliados a Dios. Y la manera en que tú y yo somos reconciliados a Dios es que primero tenemos que estar dispuestos a reconocer nuestro pecado. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a darnos cuenta que no hay nada que podemos ofrecerle a Dios para que Dios finalmente nos acepte. Eso es la religión. Y yo no soy cristiano porque mis papás fueron cristianos o porque mi hermana es cristiana o porque mi abuelo es cristiano o mi abuelo es pastor. El cristianismo no es algo que se puede recibir de esa manera. La Escritura dice que cada individual tiene que venir a ese punto donde se dan cuenta, yo soy un pecador. Yo soy un pecador y hay un Dios 100% justo quien requiere un sacrificio. Y si estoy dispuesto a humillarme ante Dios, entonces ¿qué hago? Me doy cuenta de mi incapacidad como un ser humano. Aún con todos mis talentos y mis recursos, yo nunca puedo llegar al nivel donde Dios me va a aceptar. Pero gloria a Dios que Dios ha dado su propio Hijo. Que Dios estaba dispuesto a mandar a su propio Hijo, Dios en la carne, a ser crucificado en una cruz hace 2000 años para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Él esta mañana.
Y si estoy dispuesto a reconocer eso y a confiar en la obra de la cruz, también tengo que reconocer a Cristo y a Dios como el jefe de mi vida, el señorío de Dios. Significa, hoy me arrepiento de mis pecados y hoy te conozco, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Toma mi vida, Dios, esta mañana y hazme una persona nueva. Y lo que pasa es que Dios empieza a obrar en tu vida. Dios empieza a enseñarte cosas que tú nunca te hubieras imaginado, porque ahora ya no es simplemente religión. Ahora ya no es simplemente vamos a la iglesia una vez a la semana. Ahora tienes algo diferente en ti. Ahora hay algo que surge de tu interior, un deseo para conocer a Dios, un deseo para alabar, un deseo para estar en su palabra. Quiero por un momento decir esto aquí. Yo salí de un ministerio que se llama Teen Challenge. Para los que lo conocen, tengo estas tarjeticas aquí. Teen Challenge es un programa de discipulado. Yo fui adicto a las drogas, a la cocaína, a la metanfetamina, al alcohol, a la marihuana por 10 años de mi vida, completamente esclavizado. Y es muy posible que esta mañana hay algunos de ustedes aquí que están batallando con la adicción. Porque yo sé que yo era una de esas personas. Yo iba a la iglesia aún en mi adicción. Y quiero que sepas esta mañana que hay una manera donde tú puedes ser libre de tu adicción. Que tú no tienes que vivir como esclavo al alcohol o a las drogas. Y que si tú has tratado semana tras semana, mes tras mes de liberarte de esta esclavitud que te está destruyendo el alma, tu vida y tu familia y no has podido, quiero dejarte saber que hay un programa que te puede ayudar. Tenemos uno de nuestros hermanos aquí del ministerio que actualmente está en el programa Teen Challenge. Si tú sabes que ese eres tú esta mañana, o tienes un ser querido que está en esa situación, sube adelante. Me gustaría explicarte más sobre Teen Challenge y orar contigo y darte la información. Aunque tú pienses, esta persona nunca va a ir a Teen Challenge, Dios tiene su manera de traerte a un punto donde te das cuenta que no hay nada que tú puedes hacer para quebrar esas cadenas. Yo entré al programa de Teen Challenge no porque yo quería, pero porque había sido humillado una y otra vez. Todas las relaciones en mi vida las había quemado. Con mi mamá, mi papá, hasta mi esposa. Y los que son adictos o eran adictos entienden, porque yo no soy adicto ya. Entienden que eso es un lugar donde nadie quiere vivir. Donde te das cuenta que tu vida es un desastre completo. Es ahí donde Dios te puede salvar. Es ahí donde Dios te puede cambiar la vida. Las pastillas, la marihuana, sea lo que sea, Dios te puede traer libertad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo de su manera? ¿Estás dispuesto a reconocerlo como Señor y Salvador? ¿Estás dispuesto, si eres cristiano, a decir esto ya no lo quiero más en mi vida? Yo quiero la vida abundante que tu palabra dice que tú has venido a traerme, Señor. Quiebra las cadenas de mi adicción, Señor. Yo no soy adicto esta mañana. Yo no me identifico como exadicto, exalcohólico. Yo soy un cristiano. Yo soy hijo de Dios. Yo he sido liberado. Y Dios también quiere liberarte a ti esta mañana, si ese eres tú. Sin ninguna pena, porque aquí esto no es un santuario de santos. Esto es un hospital para personas enfermas que entienden su necesidad. Amén. Vamos a entrar en un tiempo de comunión. Si el equipo de alabanza y los sugieres van a subir mientras cerramos en oración. Señor, esta mañana, Dios te doy gracias, papá, que aún siendo quien era, Señor, tú me has dado una vida con propósito, Señor. ¿Quién hubiera pensado que algún día yo estaría aquí en un púlpito compartiendo un mensaje de esperanza, Señor, cuando mi vida estaba tan perdida, Señor?
cuando estaba tan envuelto en la adicción y en la calle, Señor, y en los actos criminales, Señor, y ya me has cambiado la vida completamente. Ya no soy esa persona más, Dios. Solo tú puedes hacer ese tipo de milagro, Dios, y lo reconocemos hoy que solo tú puedes salvar al pecador. Solo tú puedes cambiar el corazón del hombre, Señor. Dios, te pido, Espíritu Santo, que si esta mañana hay alguien aquí que está batallando con la adicción, Dios, que tú los traigas a ese punto, Señor, donde estén dispuestos a humillarse ante ti, Dios, y que tú les enseñes, Dios, que hay libertad por la sangre del Cordero, Señor. Dios, tú eres el que quiebra adicciones, tú eres el que trae libertad y tú eres el que nos da una vida abundante, Señor, en Cristo Jesús. Y queremos preparar nuestro corazón esta mañana, Señor. Queremos venir a ti con manos limpias y corazones puros, Señor. Y esta mañana, Dios, te pido que durante esta alabanza tú busquéis en nuestro corazón, Señor. Si hay alguna área de nuestra vida y hemos entrado aquí con pecado en nuestro corazón, que podamos rendirnos completamente ante ti, Señor. Que podamos dejar esas cosas aquí en este santuario esta mañana. Que podamos salir de este lugar cambiados en perspectiva y en acción. Dios, te pido que recibas nuestra alabanza, Señor. Esto es un acto de adoración, esto no es un rito, Señor. Esto es un acto de comunión con el Dios eterno. Recibe nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Amén.